celestial. Levántate y resplandece hoy con mi luz, mi poder. Historia e identidad de la Iglesia de Dios de la Profecía. Levántate y resplandece, 119 años, 1903-2022. En Isaías 61, las Escrituras nos dicen: levántate y resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bienvenidos a nuestra fascinante historia, la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Qué celebramos el 13 de junio? Celebramos el establecimiento de un movimiento que de forma embrionaria inició el 19 de agosto de 1886, que vio su continuidad en el año de 1902 y que finalmente se concretó la visión y crecimiento a partir del 13 de junio del año 1903. El inicio embrionario de nuestra iglesia el 19 de agosto de 1886 fue con el nombre de Unión Cristiana, siendo Richard Spurling padre el fundador de este movimiento. Reunidos los hermanos Spurling padre e hijo y el hermano John Plymouth, dieron inicio a lo que posteriormente será la Iglesia de Dios. El deseo de la Unión Cristiana no estaba enfocado al principio en temas de salvación, sino en temas relacionados con la Iglesia. La Iglesia fue concebida en realidad en un vientre bautista y tuvo distintivas características de las iglesias bautistas. Por eso no podemos dudar que el establecimiento de la Unión Cristiana fuera un intento de reformar la denominación a la cual pertenecían, la Iglesia Misionera Bautista. Iglesia que tenía una teología que estaba compuesta por 3 hermanos a los cuales les denominaron el Gran Triunvirato: James R. Graves, James Madison Pendleton y Amos Hooper Dayton. Estos hermanos proponían al menos 4 puntos importantes en su teología: una vista exclusiva de las iglesias bautistas que estaban en orden regular, o sea, iglesias que estaban estrechamente adheridas a los principios y gobiernos de esa denominación. También hablaban de una sucesión ininterrumpida de iglesias bautistas a través de la historia, comenzando con el reino de Dios establecido en los días de Juan el Bautista y seguidos hasta la fecha de los apóstoles, Nuevo Testamento y su época. Una vista también estricta de la iglesia como una institución visible, y que solo las iglesias bautistas en orden regular eran las únicas verdaderas pertenecientes a Cristo. Las otras simplemente debían ser reconocidas como sociedades o entidades de corte religioso. El deseo de la Unión Cristiana y de sus fundadores era más bien ayudar a la unidad cristiana y al desarrollo de un cristianismo bíblico y sano. El hermano Spurling padre, reunido en Barnett Creek, habló con fervor y entusiasmo acerca de los motivos que él creía habían unido al grupo. Primero, la búsqueda de una renovación espiritual. Segundo, formar una unión cristiana que reafirmara la autoridad de las Escrituras. Tercero, promover la unidad cristiana en la comunidad. Y cuarto, restaurar la vida espiritual de la cristiandad primitiva, tal cual fue enseñada, vivida y practicada por la Iglesia del Nuevo Testamento. La declaración de inicio de la Unión Cristiana es desafiante. El hermano Richard Spurling padre dijo: los cristianos que están aquí presentes, que están deseosos de ser libres de todos los credos hechos por los hombres y quieren tomar el Nuevo Testamento o la ley de Cristo como su única regla de fe y práctica, dándole a cada uno iguales derechos y privilegios para leer e interpretar por sí mismo como su conciencia les dicte, y quieran juntarse como la Iglesia de Dios para transar negocios como la misma, pasen adelante.
Esta declaración incluía cosas reales y verdaderas como tomar el Nuevo Testamento como su única regla de fe y práctica, dar a cada uno de los cristianos derechos iguales para seguir su conciencia como sea dirigido por las Escrituras y sentarse juntos como la Iglesia de Dios a hacer sus negocios con igualdades de derechos y privilegios. 8 personas aceptaron la invitación y se unieron a lo que ellos llamaron la Unión Cristiana. Su propósito era traer unidad a los cristianos en todas partes. He aquí algunas fortalezas de este primer grupo. Aunque no experimentó un crecimiento extraordinario, al menos hay registros que en su mejor momento fueron 130, podemos decir que el pensamiento bíblico de estos hombres que formaron la iglesia en sus primeros días abrazaron las enseñanzas de la reforma magistral de Lutero, reconociendo una sola escritura, una sola fe y una sola gracia. También la Unión Cristiana abrazó las enseñanzas promovidas por los avivamientos de santidad, impulsados por predicadores que hablaron de la necesidad de la santificación, de no bautizar a los infantes y de un estilo de vida renovado que testificase con frutos el poder de Dios que cambia. En esta ruta de la búsqueda de salvación y santidad, en la escuela Scherer, en el año de 1896, un par de años antes de los movimientos de la calle Azusa, dirigidas por William Joseph Seymour, este grupo pudo testificar que más de 100 hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, marcándose también en su mente y corazón la ruta de lo que la iglesia sería doctrinalmente en su predicación, anunciando salvación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo, situándose dentro del movimiento pentecostal clásico, gracias también a los aportes del pastor William Joseph Seymour, quien con su movimiento en la calle Azusa ayudó a interpretar la experiencia a la luz de la Biblia y del mover de Dios en esa ciudad. Ciertamente, la Unión Cristiana no prevaleció. Había falta de organización, poco conocimiento bíblico que ellos buscaban, hubo predominio del fanatismo religioso, como también hubo persecución. Se dice que la Iglesia de Dios bautizada en fuego, con el impulso de este fanatismo religioso y poco conocimiento bíblico, llevó gran parte del crecimiento que la Unión Cristiana había ya obtenido. Los factores que restaron fuerza al movimiento fueron estos. Sin embargo, ayudados por el pastor W.F. Bryan, nace la Unión Cristiana, nace la Iglesia de la Santidad. Su nombre reflejaba el contexto y naturaleza evolutiva del grupo que daba continuidad al esfuerzo de agosto de 1886. A pesar de la crisis, la Unión Cristiana no desapareció, sino que adoptó una nueva forma a través de la Iglesia de la Santidad, que fue el nuevo nombre que el grupo adoptó, el cual ya representaba las creencias y características de nuestros primeros hermanos. Amados en el Señor, esta Iglesia de la Santidad también era reconocida como la Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo. Esta iglesia se organizó el 15 de mayo de 1902 en el hogar del hermano W.F. Bryan, con 16 miembros. Este grupo de hermanos fue resultado del avivamiento de la escuela Scherer. Antes de ser organizada, esta iglesia tuvo muchas dificultades para crecer debido al fanatismo, la falta de enseñanzas y la persecución. De hecho, en su escrito, nuestro hermano A.J. Tomlinson, respondiendo al llamado de Dios, se llama el libro, él decía las dificultades que tuvo el hermano Richard Spurling para poder convencer al hermano Bryan de que era necesario establecer un gobierno, de priorizar la enseñanza bíblica. Sin duda que la influencia de Spurling sobre Bryan y también la influencia de Bryan en el nuevo movimiento ayudarían a que la Iglesia de la Santidad
de los Campos del Arroyo pudiese organizarse y dar continuidad al primer esfuerzo del 19 de agosto de 1886. Hay al menos algunos puntos importantes con respecto a la Iglesia de la Santidad. Primero, que la visión de Spurling se revivió y se perpetuó a través de la Iglesia de la Santidad. La Unión Cristiana se convirtió en una iglesia de santidad y la iglesia se ubicó también en el condado de Cherokee, lugar y sede histórico de la Iglesia de Dios hasta su traslado a Cleveland en el año de 1906. La Iglesia de la Santidad es un eslabón que nos lleva a descubrir el surgimiento de la Iglesia de Dios. Antes de ir al 13 de junio de 1903, quiero hablar acerca de Ambrosio Jessup Tomlinson y la Iglesia de Dios. Nuestro hermano J. Tomlinson había experimentado la salvación y la santidad en su vida personal y había venido a las montañas Apalaches en 1899 como un misionero bajo los auspicios de las Sociedades Americanas de la Biblia. Tomlinson se hizo amigo de Spurling Bryant y la Iglesia de la Santidad en Camp Creek. Un Spurling ya más mayor impresionó grandemente a Tomlinson, mientras que él explicó a él su visión de la iglesia. El 13 de junio de 1903, después de un periodo de agonía espiritual grande y de una revelación personal de Dios, Tomlinson se unió con el grupo. Spurling administró a él el pacto y extendió la mano por la diestra de compañerismo, que Tomlinson validó con la comprensión que esta no era la Iglesia de la Santidad solamente, que esta no era la Unión Cristiana solamente, sino que esta era la Iglesia de Dios. Este acontecimiento fue llevado a cabo de una manera tan especial por Tomlinson que marcó el resto de su vida, y después de muchos años de estar caminando en el ministerio, el hermano Tomlinson finalmente había encontrado su lugar en el cual trabajaría por Dios y sería de ayuda y de mucha bendición. El 13 de junio celebramos no solamente la incorporación de A.J. Tomlinson a la Iglesia de Dios, sino el inicio de una organización estable, el inicio del crecimiento, el inicio del avivamiento, el inicio de una institución sólida que ha perdurado a través del tiempo. Un testimonio maravilloso es que en 10 años pasamos de ser 13 personas a ser más de 10,000 personas. Esto solamente era el inicio de lo que ahora Dios ha hecho con nosotros. Al presente, la Iglesia de Dios de la Profecía está en 6 continentes, 135 naciones, hay 122 líderes que supervisan, 232 misioneros y opera en más de 16 idiomas. Nuestros valores centrales, misión y visión de la Iglesia son los siguientes. Como valores centrales, la oración, la cosecha, el desarrollo de líderes, la mayordomía y el servicio. Declaramos nuestra misión, y es que la Iglesia de Dios de la Profecía será un movimiento que exalte a Cristo, procure la santidad, esté lleno del Espíritu, esté abierto a todas las naciones, sea hacedor de discípulos, sea establecedor de iglesias y sienta gran pasión por la unión cristiana. Nuestra visión es reconciliando al mundo con Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Felicidades, iglesia. Jesucristo es la cabeza y fundamento de nuestra vida. Nuestra predicación y nuestra obra están influidas por Él. Cristo viene pronto. Me despido con Apocalipsis 22:17, que dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Adelante, Cristo está con nosotros. Feliz 119 aniversario.